resultaron comprometidos, están contagiados por el COVID-19. Es una información que ha circulado, que ha trascendido las fronteras propias del municipio y naturalmente para desentramar un poco esto lo vamos a saludar al secretario de Comunicación del municipio de Morón, a Fernando Torrillate, que lo tenemos en línea. Larry, buen día. Ubaldo y Darío, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Ubaldo, hola, Darío. ¿Cómo están? Bien. Bien, bueno, a ver, ¿cuáles son las últimas novedades que se tienen respecto al caso de los padres del intendente Lucas Gui? Sí, hay una primera aclaración, Ubaldo, Sí. más que trascender las fronteras del municipio o que ha trascendido la versión, fue difundida rigurosamente por parte del municipio y la Secretaría a mi cargo, como estamos haciendo con toda la información que tiene que ver con el COVID-19 y el resto de las cuestiones que atiende el municipio, ¿no? Como vos sabrás, nosotros desde el inicio de la pandemia debemos ser uno de los pocos municipios que diariamente informan a todos los medios de comunicación de la zona y que hacen público en sus redes los distintos casos que va teniendo el municipio, tanto de los vecinos y vecinas afectados por el COVID-19, como de los casos descartados, las altas, los fallecidos, las personas que están en estudio. Lo hacemos sistemáticamente todas las semanas y por supuesto, todos los días, y por supuesto, dada la importancia y la cercanía con el intendente de Morón, lo que hicimos fue inmediatamente difundir en ese caso exclusivo, con nombre y apellido y con la localidad a la que pertenece, el caso del padre y de la madre del intendente Lucas Gui, que lamentablemente también han contraído la enfermedad y hoy se encuentran evolucionando favorablemente Ujú. en una clínica privada. Bien, sí, simplemente hablamos de trascendido no como un rumor, no como una versión que se filtró. Sabemos y constantemente elogiamos el trabajo que desde Morón se lleva a cabo respecto a la transparencia en el manejo de estos datos que son fundamentales para todos, ¿no? Para entender el cuadro en el que estamos, sino por una información que trascendió justamente las fronteras del municipio en cuanto a que es un caso, ¿no? Que un intendente tenga justamente a sus dos padres padeciendo la enfermedad. Sí, es un Larry, caso importante, sin duda. es significativo. ¿Se pudo determinar en qué condiciones, por qué razones podrían haber resultado contagiados tanto el padre como la madre de Lucas? Bueno, lo primero que hay que mencionar ahí es que el propio intendente, por su responsabilidad institucional, no Claro. porque corresponda por protocolo, sino por su responsabilidad institucional y instancias de la sugerencia del equipo sanitario, se hizo un análisis él mismo, por supuesto preocupado de que haya sido el agente transmisor de la enfermedad. El día viernes se hizo el hisopado y el mismo viernes obtuvo el resultado negativo de ese estudio, por lo tanto se descartó, por supuesto temporalmente, porque como vos sabés, los análisis tienen esas características. Se descartó la posibilidad de que haya sido el propio intendente quien haya transmitido el virus. No obstante lo cual, eh, el propio Lucas dispuso, por las recomendaciones que se establecen protocolarmente, Sí. su aislamiento durante 14 días porque había tenido el último contacto con sus padres hace exactamente una semana, el lunes de la semana pasada. Por lo tanto, hasta el 25 de mayo el intendente va a estar ejerciendo sus funciones desde su domicilio. Ujú. La situación es la siguiente respecto de las posibilidades de cómo se haya producido la propagación y el contagio a los padres. La mamá de Lucas, que en el día de ayer, en la mañana de ayer, se confirmó que está afectada también por el virus. La mamá de Lucas padece una enfermedad crónica hace varios años y tiene una internación domiciliaria Sí. con la asistencia de bastante personal de sanitario, Ujú. que va a su domicilio. Así que lo que existe esa posibilidad, digamos, se está ocupando la propia empresa que presta ese servicio, la propia obra social, la prepaga, de estudiarlo. Se está examinando la posibilidad de que alguna de esas personas que asisten a la mamá de Lucas, a Evita Colombo, tenga también la enfermedad y haya sido la persona o las personas que posiblemente le hayan transmitido la afección tanto al padre como a la madre de Lucas.
Veremos, por supuesto todavía está en estudio y no hay que anticipar nada, pero a nosotros lo que nos interesa, y especialmente a Lucas y a su familia, es más que identificar a la persona concreta que haya sido la que contagió, evitar que se sigan produciendo nuevos contagios, ¿no? Vos sabés que lo que hay que hacer ahí rápidamente es circunscribir la situación para que el mal no se propague. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Darío, Hola públicamente Darío, ahora. ¿cómo estás? Bien, bueno, primero que nada desearle lo mejor a la familia Gui realmente, Sí. porque bueno, es una situación que está pasando todo el país y el mundo, pero bueno, esperemos que se recupere. Hay una cuestión que nosotros veníamos advirtiendo, dos cuestiones, ¿no? Una era que había casos muy focalizados en centros de salud, geriátricos, clínicas, hospitales. Hoy por hoy son centros, son focos de contagio, ¿no? En el área metropolitana. Ese es un problema. Quizás debieran ejercerse protocolos más rigurosos respecto al cuidado de esos profesionales. Y lo otro tiene que ver con la agenda pública de los intendentes, particularmente que uno ve que no ha bajado los decibeles durante la cuarentena, y si bien este es el primer caso, vos fíjate vos que ahora me imagino que todo el gabinete y mucha gente que rodea al intendente hoy debe estar preocupada pensando que a lo mejor puede contagiarse. En es... Bueno, a ver, respecto de lo primero que decís, por supuesto, es una preocupación importante de todos y de todas, que en aquellos lugares en los que se produce mayor cercanía entre las personas, y por supuesto aquellos lugares donde se atiende específicamente esa patología, como muchas otras patologías, sean los lugares que tengan la mayor precaución posible. En ese sentido, por supuesto que a todos nosotros nos preocupa lo que sucede en los centros de salud, lo que sucede en los ¿cómo se llama? En los geriátricos, en los hogares de ancianos, también en otro tipo de hogares. Por ejemplo, nosotros hicimos una intervención hace unos días atrás por algún caso que había también en un hogar de niños en Villa Sarmiento, y también la situación conocida de lo que se vive adentro de los penitenciarios, ¿no? Esa situación de mucha densidad poblacional, de mucho contacto, de situaciones en ese caso de hacinamiento y demás, derivan en que las posibilidades de contagio son muchísimo más grandes y preocupantes. En los casos de los centros de salud, a diferencia de otros lugares, cuentan no solo con los protocolos y con los métodos y los procedimientos a mano para eso, sino también con los recursos para hacerlo, ¿no? Uno es mucho más sencillo encontrar o más habitual encontrar barbijos en un centro de salud que encontrarlos en un hogar de niños o en un geriátrico, digamos, ¿no? Entonces ellos cuentan con mecanismos para eso. Por supuesto, la situación es tan grave, de tal volumen, de tal dimensión, que todas esos procedimientos se hacen más complejos, digamos, ¿no? Vos pensá, Darío, Ubaldo, que cuando vos encontrás un caso de una persona afectada en un determinado instituto de estas características, el aislamiento del resto de las personas es de una complejidad y de una demanda de recursos descomunal. Sí, claro. Descomunal, ¿no? Nosotros poseemos, mirá, no tengo ahora el detalle de la cantidad de camas que hay en el hospital de Morón, pero aparte de lo que hay en el sistema de salud, nosotros dispusimos conveniar con hoteles alojamiento y con hoteles de pasajeros, además de haber preparado el Polideportivo Borquigrana con plazas también en ese lugar. Decidimos conveniar para poder hacer aislamientos preventivos de casos leves y también de casos que están transitando la evaluación. Por ejemplo, estuvimos el miércoles pasado en el barrio Carlos Gardel, de ahí trasladamos 3 o 4 casos, no me acuerdo exactamente, sospechosos, y los mantuvimos en el hotel donde estamos asistiendo ahora a ese tipo de contenciones, hasta tanto se conociera el resultado del hisopado. Finalmente dio bien, así que volvieron a su domicilio. Pero vos imaginate que aislar un geriátrico y aislar a todas las personas de un geriátrico te puede llenar las plazas de cada uno de estos lugares en un día. Sí, claro. O las camas de un hospital en un día. Sí.
solamente la acción preventiva, ¿no? Ujú. Además, imagínate que en el caso de un geriátrico demandan una atención que vos no los podés hospedar en un hotel, porque los abuelos necesitan un trato más personalizado. Entonces, digamos, yo entiendo y comparto la preocupación que vos tenés respecto de las seguridades que hay que tomar en ese tipo de centros. También todas ese tipo de seguridades siempre hay que tener en cuenta que hay que hacerlas con la profundidad y la rigurosidad necesaria Ujú. para que puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Claro. Y lo otro que Porque te preguntaba, y a ver, no quiero que se malinterprete, no es que los esté retando. Me parece que tomar medidas más también, más rigurosas respecto a aquello que son la clase conductora, ¿no? Del Estado, que uno lo ve en actividades permanentemente y bueno, en este caso lamentablemente se corre el riesgo de un contagio masivo dentro del gabinete del intendente, ¿no? Como también sí, le pudo haber pasado al intendente de vecino. sí, a todos los intendentes, porque felizmente, y a diferencia de lo que ocurría tal vez hace unos años atrás, donde algunos intendentes y sobre todo algunos presidentes de la nación, algún presidente de la nación como Mauricio Macri, le gustaba mucho estar recostado y pasarse mucho tiempo de vacaciones. Hoy nos encontramos con una dirigencia política que casi te diría que en la plenitud del arco político y en las distintas posiciones está poniendo el cuerpo de una manera descomunal a esta tragedia. Porque van las dos cosas de la mano, digamos, ¿no? Digamos, hay que ocuparse, pero además hay que cuidarse. Y yo creo que en general esa preocupación está. Lo que pasa, Darío, ahí es que yo comparto con vos, pero no se están haciendo cosas que no tengan que ver con esto, ¿no? Las presencias de los intendentes, de los gobernadores, del presidente y demás, yo la estoy notando que son presencias vinculadas a la atención y a la demanda que tiene este problema, ¿no? Hay una desesperación muy grande y habla del compromiso de las figuras públicas que nos representan. Hay una preocupación muy grande, digamos, una voluntad y un compromiso muy grande de estar al lado de cada uno de los que lo está necesitando, y entonces vos los vas a ver a los tipos y a las tipas que nos están gobernando muy comprometidos con esa situación. La verdad que a mí, por supuesto, me preocupa como a vos, y más siendo parte de un gobierno, pero también me llena de orgullo ver que hoy Argentina cuenta con una dirigencia política que no para, que no está buscando a ver a dónde guardó la reposera para usarla, que es una dirigencia política que está desesperada a levantarse a la mañana y a ponerse a trabajar. Yo que debo ser un caso muy periférico respecto del compromiso que tienen los funcionarios. Te aseguro, Darío, que me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche sin soltar el teléfono de la mano. Ningún momento. En ningún momento. No pasa nunca, excepto en el momento en que me estoy bañando, digamos, pero después, todas las otras situaciones que te puedas imaginar, estoy con el teléfono en la mano mirando o resolviendo cuestiones. Imagínate más aquel que tiene que preparar bolsones de comida, que tiene que ir a aplicar vacunas antigripales, o el que tiene que disponer de los recursos necesarios para conveniar con un hotel o para comprar barbijos. El compromiso es muy grande y la demanda de ponerle el cuerpo es grande. Por supuesto, hay que hacerlo, y coincido y comparto, con mucha prevención y precaución para que no pasen estas cosas. Y por suerte no está pasando todavía, ¿no? No han aparecido casos de funcionarios contagiados. Tuvimos ese susto con Axel y ahora también con Lucas, pero en general no está sucediendo. Bien, aprovechamos que que no te estás duchando, que estás con el teléfono en la mano, Larry. El fin de semana pasado se empezaron a dar algunos pasos de apertura, de cierta flexibilización en las restricciones en la ciudad de Buenos Aires. Te quería preguntar en el caso concreto de las localidades de Morón, porque recibimos muchas informaciones, inclusive con algunas imágenes, de una actividad comercial muy importante, por ejemplo, en la localidad de Castelar, el último día sábado. Mucha gente no respetando el cuidado que deberíamos tomar. ¿Ustedes qué evaluaron, si tuvieron alguna mirada respecto a lo que pasó y cómo se pueden preparar ante esto que mucha gente está dando por hecho ya? Mira, nosotros, ante todo, digamos, en esta vieja discusión que viene, vieja no, pero trascendente discusión que se viene dando respecto de la economía y de la salud y el impacto de la pandemia, tanto
en los aspectos sanitarios como en los aspectos económicos. Nosotros somos partidarios de que, por supuesto, digamos, no hay ni discusión de que vamos a preocuparnos por la vida humana antes que cualquier cosa. Sí, Eso claro. no hay discusión. Y lo segundo es que tampoco vemos que sea una opción de preocuparse por una cosa o por la otra. A nosotros nos preocupan las dos cosas. Nos Claro. preocupa que la situación económica en esta pandemia esté afectando inmensamente a millones de trabajadores y a decenas de miles de empresarios que no pueden producir, que no pueden canalizar sus producciones, que no pueden exportar, que no pueden generar trabajo, que no pueden garantizar el sueldo de sus trabajadores y trabajadoras, que no pueden abrir las persianas de sus negocios. ¿Cómo no nos preocuparía esa situación? Nos preocupa, digamos, desde el compromiso ideológico, político que tenemos con esos sectores y también, si se quiere, desde el punto de vista más de lo que tiene que ver con la recaudación municipal, si querés, hasta Sí, con claro. eso, digamos, Sí, porque, sí, por supuesto. porque una economía que no funciona tampoco tributa, y si no tributa, los estados no pueden prestar los servicios de la manera que lo necesitan prestar, y además en forma excesiva, porque ahora estamos recaudando menos y gastando mucho más por las demandas que tiene la crisis sanitaria. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa esa situación, les buscamos la mayor cantidad de alternativas posibles, tratamos de generar herramientas para que los empresarios y las empresarias puedan de alguna forma seguir comercializando, por supuesto poniendo a disposición información y recursos para que accedan a todas las herramientas que está brindando el Estado nacional y provincial para poder paliar la situación. Después, puntualmente, obviamente que hay transgresiones que muchas veces son justificadas, pero no las podemos tolerar en tanto y en cuanto generen riesgo importante en la población. Ahí ocurre una cosa complicada respecto del espejo de la ciudad de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es parte del área metropolitana de Buenos Aires y obviamente se refleja mucho en lo que pasa en la capital. Consumimos en general muchos medios de comunicación y construimos mucho nuestro sentido común, nuestras opiniones, en general mirando mucho de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido se viene haciendo un laburo muy bueno y articulado entre los distintos distritos, más allá del signo político, entre los distritos de ciudad, de provincia, de los municipios con los distintos signos políticos. Y no obstante lo cual, hubo una primera cuestión preocupante cuando la semana pasada Ciudad de Buenos Aires abre sin la previa, lo que nosotros consideramos que hubiese sido bueno, una previa articulación con el resto de los distritos del conurbano, abre algún tipo de actividades y además promueve, paseos de los padres con sus hijos y demás. Sobre todo, lo que más nos preocupa son lo de las actividades económicas, porque la mitad de la gente que trabaja en la capital federal pertenece al conurbano. Claro. Por lo tanto, eso demanda una circulación, o genera una circulación de gente en los centros comerciales de nuestras ciudades, de Morón, de Castelar, de Aedo, de Palomar, de Villa Sarmiento y demás, genera una circulación de gente mucho mayor, gente que va a trabajar. Y además, como eso se suma a la situación crítica que viven muchos comerciantes que no pueden pagar los salarios de sus trabajadores o que no pueden pagar el alquiler de sus negocios, además se abre una oportunidad para esos comerciantes que están desesperados de abrir la persiana de algún modo, de poder comercializar de algún modo, y todo eso empieza a correr un poco los límites necesarios que tiene que tener esta situación para poder contenerse y para que se termine de una vez y de la mejor forma posible. Entonces, por supuesto que nos preocupa, por supuesto que estamos tratando de paliar esa situación. Sabemos que eso no es reprimiendo o reprimiendo en el sentido no de golpear, sino en el sentido de no permitir, que no es yendo y violentamente bajándole la persiana a un comerciante que lo habló, sino tratando de generar el consenso necesario para que a todos nos vaya
de la mejor manera posible en el marco de un contexto que es deplorable, por supuesto. Bien, Larry, seguramente a propósito de esta y otras cosas que se vayan cruzando día a día, nos vamos a volver a cruzar. Te agradecemos tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Encantado. Un abrazo grande para ustedes y para su audiencia. Muchas Gracias. Fernando Torrillate, Larry es el secretario de Comunicación del municipio de Morón. Varios temas nos convocaban en un arranque así, ¿no? Largamos, somos esos boxeadores que salen al ring y tiran la primer mano. Bueno, la primer mano tuvo que ver justamente por un título muy importante que, como decíamos, cuando utilizaba la palabra trascendió, me refería a que superó las barreras de lo local. Sí, salió, ¿no? fue título. Fue título. El fin de semana, La Nación, Clarín, Página 12, los principales medios del país. No que se tratara de un rumor, ni mucho menos de una noticia que se haya filtrado producto del ocultamiento. Todo lo contrario, siempre señalamos, y quienes nos escucharon por lo menos la semana pasada saben que hemos dado crédito a que el municipio de Morón es el único municipio de esta región que fehacientemente, cotidianamente, está brindando los casos y un seguimiento pormenorizado. Te llegan de todas las maneras posibles los datos que tienen que ver con lo que pasa en Morón, cosa que no ocurre